Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo les ha ido? Quiero darles un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestra sesión donde vamos a trabajar el día de hoy un tema supremamente relevante, actual y fundamentalmente un tema que eh, se presta muchísimo para la discusión porque es una pregunta que muchas veces nosotros, creo que todos nosotros nos hemos hecho alguna vez y es el tema del crecimiento económico. El objetivo de esta presentación es introducirlos un poco en los conceptos y en los aspectos relevantes en los cuales la literatura y los autores relacionados con estos aspectos económicos han estado discutiendo y debatiendo durante mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar, eh, pues partiendo de la idea, quise poner el nombre básicamente no tanto enfocado al crecimiento económico como tal, sino la problemática que hay detrás de ello y es por qué los diferentes o las diferencias entre países ricos y pobres. Entonces, gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Ricardo David Monroy y soy el docente que los acompañará durante estos minutos. Bien, vamos a eh, compartirles un poco cuál es el recorrido que vamos a hacer hoy muy rápidamente. Haremos una pequeña introducción sobre el tema, plantearemos unas definiciones generales importantes para entender el concepto de crecimiento económico, cuáles son, y entraremos a ver cuáles son las razones que en la literatura actual se definen como elementos que determinan que un país sea rico o pobre. Y finalmente unas conclusiones generales. Muy bien. Bien, o sea, el tema del crecimiento económico ha sido uno de los tal vez más prolíficos en la literatura económica. En los años recientes, las discusiones y las diferentes disertaciones que se han hecho alrededor de la teoría económica y durante mucho tiempo prácticamente ha sido este tema de mayor relevancia. Y la pregunta siempre se enfoca en los mismos, en el mismo sentido y es por qué algunos países son más ricos que otros. ¿Es un asunto natural? ¿Simplemente es una situación que debe ser así? ¿O es posible pensar que todos los países podrían llegar a ser ricos en algún momento? Eh, o mirar un poco, bueno, si es así, si ya de hecho, y es lo que hemos visto a lo largo de la historia, hay unos países que han mantenido como mejores posibilidades de desarrollo, bueno, más que de desarrollo de riqueza como tal y de bienestar como tal para sus pobladores. Pero ¿de dónde vienen esas diferencias? Pues la literatura y los autores relacionados con el tema han indagado durante mucho tiempo sobre algunos de los aspectos fundamentales, que es lo que vamos a narrar a continuación. Y otra pregunta, que si algún día los países más pobres podrán alcanzar los niveles de los países más ricos, el nivel de bienestar de los países más ricos. Eso es una pregunta profunda, compleja, que no es tan fácil de responder. Y vamos a mirar por qué. Hay muchos elementos en esta discusión. Tal vez uno podría pensar, y en estos álgidos debates que se dan en estos temas, que puede ser una respuesta única, pero evidentemente en los problemas humanos, problemas económicos y problemas sociales, en general, eso no es posible determinarlo a partir de una sola variable. Entonces hay que hacer una revisión y entender que pueden haber algunas de esas variables que son más, que influyen más algunas en otras. Muy bien, pasaremos entonces a eh, conocer algunas definiciones generales. Bueno, el tema del crecimiento económico, es decir, cómo se determina el concepto de crecimiento. Pues básicamente el indicador clave de la macroeconomía es el Producto Interno Bruto, básicamente porque determina esos niveles de crecimiento. Entonces, ¿cómo definimos el Producto Interno Bruto? Como el valor monetario de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo de tiempo determinado. Eso significa que todo lo que se produce en una economía por los diferentes sectores es lo que nosotros sumamos en su totalidad a partir de un análisis de las cantidades de los bienes producidos por los precios
de venta de esos bienes. En síntesis, y la literatura económica, básicamente la teoría económica, a partir de las múltiples aportaciones que se han hecho a lo largo de la historia, ha definido que el Producto Interno Bruto se puede también analizar desde la perspectiva de cuáles son los elementos que la componen. Entonces, esta identidad que tenemos aquí, lo que conocemos como la identidad macroeconómica, y representa es que el Producto Interno Bruto es igual al ingreso nacional, es decir, uno puede mirar lo que se produce en su totalidad por todos los agentes económicos, pero también podemos mirar cuáles son los ingresos que reciben los agentes económicos por concepto de las operaciones y transacciones que hacen. Entonces, eso es igual al consumo, y estamos hablando del consumo privado, es decir, el consumo de los hogares, de todas las familias, lo que consumen, lo que compran en su día a día, más las, las inversiones, ¿sí? La inversión privada, que es el otro concepto clave que hay que tener en cuenta allí, estamos hablando de la inversión privada, más el gasto del gobierno, es decir, el gasto público, más lo que llamamos exportaciones netas, que son la resta de las exportaciones menos las importaciones. Esa definición es muy importante porque al final lo que nos está diciendo es, bueno, ¿cómo logramos entonces aumentar la producción? Y entonces uno podría decir, ok, entonces aumentando el consumo de los hogares o aumentando la inversión de las empresas o aumentando el gasto del gobierno o aumentando lo que exportamos o exportando mucho más de lo que importamos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos también analizar que el Producto Interno Bruto, hay una medida un poco imperfecta, pero que pues por su facilidad de cálculo se utiliza de manera general por la gran mayoría de los países del mundo, y es el Producto Interno Bruto per cápita. El PIB per cápita es una medida que simplemente lo que hace es tomar el PIB total de un país para dividirlo entre el número de habitantes. Una anotación importante entonces es que cuando hablamos de crecimiento económico, estamos diciendo que es lo que se produce en el país, es decir, el PIB del país, comparado con el del año anterior. O sea, hay crecimiento, entonces cuando el Producto Interno Bruto, por ejemplo, del año 2022, es menor que el Producto Interno Bruto del año 2023. Dicho de otra manera, que el producto del año 2023 es superior al del año 2022. ¿Qué es lo que uno quisiera? Que vaya aumentando la producción. Al aumentar, ¿por qué es tan importante el concepto de crecimiento desde el modelo económico que predomina en nuestro país, en nuestro continente y en general en la buena parte del mundo? Pues la idea es que entre más crecimiento se genera, pues hay más producción, quiere decir que hay más ingresos, lo que permite que las personas tengan también en sus bolsillos más dinero, el gobierno tenga más dinero y así se puedan mejorar las condiciones, porque el gobierno entonces invertiría en infraestructura, en subsidios, por ejemplo, en mejoramiento de, de infraestructura social, por ejemplo, hospitales, escuelas, colegios, etcétera. Las personas tendrían más en su bolsillo y podrían comprar entonces más bienes que les sirven para mejorar su calidad de vida, por ejemplo, arreglar sus casas, tal vez comprar vehículos si se considera que un vehículo es un sinónimo de bienestar, comer mejor, por ejemplo. Entonces, todo eso es, digamos que esto es lo que hace que sea importante el crecimiento económico. Muy bien, entonces podemos, de hecho, mirar algunas comparaciones internacionales. Este gráfico es bastante interesante, me parece muy interesante analizarlo porque muestra la relación, ¿sí?, entre el Producto Interno Bruto per cápita y aquí lo mencionan como la satisfacción que reportan las mismas personas, es decir, como una encuesta en donde la gente manifiesta qué tan bien o qué tan satisfecho está como vive, con lo que, sí, como vive o con lo que tiene. Entonces, bueno, la relación importante al mirar a América Latina es que América Latina muestra un Producto Interno Bruto per cápita promedio. Sin embargo, el nivel de satisfacción con la vida es relativamente alto, ¿sí? Dicho de una manera un poco simple, es que, bueno,
tenemos pocos ingresos, pero somos felices con lo que tenemos. Básicamente, y es una característica general de América Latina. Muy interesante. Bien, entonces tratemos de mirar algunos datos de manera muy rápida sobre la economía colombiana. Y esto lo podemos analizar a partir de los datos, por ejemplo, que tenemos del Producto Interno Bruto que calcula el DANE. Entonces, de manera muy breve, lo que podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, es la tendencia a que el Producto Interno Bruto colombiano, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sea cada vez o tienda a ser menor. Eso es una cuestión preocupante porque entonces debería ser al revés, debería ser que tiende a crecer cada vez más, pero bueno, esta es la situación, aunque esto está generando, digamos que parte también es importante considerar la pandemia que generó pues un choque bastante fuerte. Aquí vemos la composición del Producto Interno Bruto a partir de las variables que mencioné en las diapositivas anteriores, y es el del consumo, la inversión, gasto del gobierno y las exportaciones. Por ejemplo, aquí vemos que el consumo es el componente más importante del PIB. También vemos acá la relación, por ejemplo, de los sectores económicos de la economía colombiana. ¿Cuáles son los más importantes? Entonces, el más importante, el que más peso tiene, es el comercio, seguido por la administración pública. Quiere decir que estamos enfocados buena parte de los servicios. Solamente la industria manufacturera es del 13%, que no, digamos, no es tan grande como uno esperaría. Y que la participación por departamentos, entendemos, por ejemplo, que Bogotá, considerándose como un distrito, que es casi como, digamos, tiene el mismo peso de un departamento, es la región que más aporta al Producto Interno Bruto, seguido de Antioquia y Valle del Cauca. Bien, regresando a nuestra presentación, podemos analizar entonces cuáles son esos determinantes. Vamos a plantearlos de manera muy rápida. Y son, o sea, ¿qué necesitamos para que un país crezca? Primero, el capital humano. El capital humano se enfoca en el conjunto de cualificaciones y conocimientos adquiridos por los trabajadores para aumentar su productividad. Es decir, no son los trabajadores en sí, es la formación que tienen. Y entre mejor formación, entre mejor nivel de capacitación tengan, pues se supone que pueden generar mayor productividad. Segundo, el capital físico, que es pues lo que consideramos, por ejemplo, todo el acervo de máquinas, equipos, edificaciones, infraestructura que hay en la economía. Entonces, por ejemplo, entre mejores carreteras tengamos, entre mejores puertos, aeropuertos, pero también que las empresas tengan mejor tecnología, todo eso hace que al final se pueda generar mayor crecimiento. Y casi como un resumen de todos estos aspectos está el concepto de la productividad. O sea, la productividad es lo que hace que al final es una medida de la eficiencia económica que muestra que cómo utilizamos los recursos, y si los recursos los utilizamos para producir los mismos recursos, los podemos utilizar para producir más. Entonces, al final lo que uno quiere es tener mayor productividad, pero si analizamos los datos de Colombia, mire que estamos de últimos en una comparación con los datos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un grupo de 30 y tantos países en los que Colombia hace parte, y somos de los que menos productividad tiene. O sea, ahí tenemos una tarea pendiente. Y los determinantes fundamentales, pues básicamente, cuando hablamos de determinantes próximos, son los que, pues, de alguna manera pueden controlar las naciones, pero hay otros determinantes que son un poco más difíciles de cambiar. Y son, por ejemplo, la geografía. Algunos nos han enseñado siempre que Colombia tiene una geografía privilegiada, pero hay unos elementos geográficos que de pronto determinaron que esas diferencias, por ejemplo, en cuanto al relieve o en cuanto a las condiciones, por ejemplo, tropicales, hacen que de pronto las posibilidades de crecimiento sean más limitadas. Tal vez uno de los determinantes más importantes en este momento en el mundo es el de las instituciones, que considera las reglas de juego que orientan a la organización de la sociedad, es decir, qué tan bien estamos organizados y, por ejemplo, qué tanta corrupción hay, qué tanta desorden hay en la sociedad, y eso influye al final en el crecimiento económico. Y el tema de la integración económica, es decir, que el comercio internacional, entre mayor comercio internacional tengan los países, pues más posibilidades tienen de tener crecimiento económico. Bien, concluimos simplemente con una frase: la verdadera riqueza de una nación reside en el bienestar de su gente, no solo en la acumulación de bienes, no solo en la acumulación de bienes materiales. Esa es una conclusión bastante importante. Muy bien, ha sido un placer para mí compartir estos minutos con ustedes. Espero que puedan seguir acompañándonos en sesiones posteriores y les deseo un muy buen día.